11:32 en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo, esto es FM La Tribu, esto es Eso que Falta, no lo dijimos, pero pueden enviarnos su mensaje, si así lo desean, al 11:31-260-887, y aprovecho, ya que estamos hablando de líneas telefónicas, para saludar a nuestra compañera Eva Koutsubitis. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, Bien. Casi buenas tardes. Muy bien, casi buenas tardes, tenés razón. No sabemos si ya quienes nos están escuchando almorzaron o no. ¿Vos ya almorzaste? Yo ya almorcé porque ya dentro de un ratito empiezo a dar clase, así que bueno, me toca almorzar temprano los lunes. ¿Sabés qué recordábamos, Eva? Que justo la semana pasada que vos hablaste un poco de la apertura de sesiones legislativas, también cubríamos en vivo este desalojo que se estaba llevando adelante en Cochabamba al 2600 por riesgo, ¿no?, de derrumbe, así lo anunciaba el gobierno de la ciudad, y en paralelo, efectivamente, se estaba sucediendo un derrumbe en las torres que están detrás de la cancha de Huracán. Todo eso junto pasó el lunes pasado, obviamente en la semana se empezaron a difundir imágenes y también situaciones de represión de esos vecinos no sufridos por esos vecinos del barrio de Huracán. ¿Qué es Parque Patricios? ¿Pompeya? ¿Qué es? El Parque Patricios es un complejo habitacional, un proyecto Procrear que, por supuesto, involucró en su momento tanto al gobierno nacional como también al gobierno de la ciudad, porque recordemos que, por ejemplo, la operatoria de entrega de esas viviendas estuvo a cargo del gobierno de la ciudad a través del Instituto de Vivienda de la ciudad. Pero la verdad es que lo cierto es que la semana pasada todos pudimos comprobar el resultado de una catástrofe, ¿no? Y como sucede siempre en este tipo de tragedias, en este tipo de catástrofes, estamos frente a escenarios multicausales. La verdad es que poder entender por qué se derrumbó parte del complejo habitacional de Estación Buenos Aires, por supuesto, tiene que ver con las respuestas que necesitan las familias, pero también tienen que ver con las respuestas que necesitamos todas y todos. En primer lugar, a mí me parece importante que tengamos claro que los edificios o las estructuras suelen dar avisos antes de colapsar. En este caso, lo que colapsa es una losa. Técnicamente es lo que se llama un entrepiso sin vigas. Bien, la realidad es que esa losa, que es la que colapsa, en realidad hacía tiempo que tenía filtraciones continuas. De hecho, los vecinos y las vecinas venían denunciando esas filtraciones continuas y de hecho también en otros módulos de ese mismo complejo se dan situaciones similares de importantes filtraciones. Bueno, ¿qué pasa con las filtraciones a través de las estructuras? Bueno, en general, cuando nosotros tenemos una estructura de hormigón armado, es decir, hormigón más hierros, las filtraciones lo que hacen es corroer el hierro, corroer lo que se llaman las armaduras. Y entonces el hierro aumenta varias veces de tamaño, puede aumentar hasta 6 o 7 veces de tamaño, y como aumenta de tamaño, lo que hace es rompe el hormigón y a veces esos hierros quedan a la vista. Bueno, en este caso, como arriba de esa losa había colocado un jardín, puede ser que el aviso que da el hierro cuando está corroído y entonces lo vemos, ¿no?, a simple vista, no haya podido ser visualizado. Claro. Pero la verdad es que más allá de explicar técnicamente de qué tipo de estructura se trataba, lo cierto es que acá aparecen un montón de interrogantes, ¿no?, que van a esclarecerse si es que realmente hay una pericia técnica independiente. Los vecinos irrumpieron cuando vieron que una de las máquinas de la empresa constructora COSUD estaba removiendo escombros, porque por supuesto eso es parte de las pruebas, eso es parte del peritaje. Por eso es que los vecinos irrumpieron y fueron violentamente reprimidos por la policía. Bueno, nosotros acá la verdad es que tendríamos que ya saber a esta altura, porque ha pasado una semana, si en realidad desde el inicio del proyecto, de acuerdo a los planos del proyecto, está previsto que sobre esa losa hubiera un jardín. ¿Y por qué digo esto? Porque colocar sobre una losa tierra
que además está mojada, es una sobrecarga muy importante. Claro. Por lo tanto, lo primero que ya deberíamos tener esclarecido es este punto. ¿Está previsto colocar ese espesor de tierra mojada que tenía la losa encima, sí o no? Y esas respuestas ya deberían estar. En segundo lugar, también, saber si el espesor de tierra era el espesor de cálculo o si se colocó más tierra de la que había sido previamente proyectada o previamente calculada. Acá me parece importante, ¿no? Muchas veces este tipo de obras son obras que comienzan con una gestión, luego aparece una gestión distinta, se paralizan, luego vuelven a retomarse. Cuando una obra se paraliza, se retoma y luego se finaliza, bueno, la verdad es que los equipos técnicos cambian y muchas veces hasta las propias empresas constructoras cambian. Y eso hace que la probabilidad de falla sea mayor. Por eso, a mí también me parece que este dato no es un dato menor. Me parece que también tenemos que tener en cuenta que acá, en este caso, había filtraciones continuas al estacionamiento. Y la verdad es que cuando hay filtraciones continuas, como contaba hace un ratito, sabemos que eso corroe la armadura, sabemos que eso debilita a la armadura y que por lo tanto debilita a la estructura. Bueno, también tendríamos que preguntarnos si no hubo una construcción próxima que pudiera haber afectado o que pudiera haber impactado. Si las obras de reparación que estaban haciendo se estaban haciendo correctamente o no se estaban haciendo correctamente. La verdad es que también preguntarnos por qué una estructura que tiene tan pocos años colapsa. Preguntarnos por qué las familias no tenían el final de obra, por qué las familias no tenían la escritura de esas viviendas. Y acá aparece la lista de responsables, que por supuesto, insisto, la pericia va a determinar quiénes son, si logramos, insisto, que esa sea una pericia independiente. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene la empresa constructora COSUD? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa que administraba el edificio, que estaba al tanto de esas filtraciones continuas en el estacionamiento y que no sabemos si obró como corresponde o no? Y por supuesto, responsabilidad tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? Acá el gobierno de la ciudad se hace el distraído, pero en la ciudad de Buenos Aires, quien tiene la responsabilidad de controlar las obras que se ejecutan es el gobierno porteño. Entonces, ¿el gobierno controló estas obras como corresponde? Bueno, la realidad es que hay hoy 300 familias que están afectadas y que lo que necesitan son respuestas y que no han obtenido las respuestas que esperaban. La verdad es que durante todo el día martes, las familias hasta la noche estuvieron esperando porque no sabían dónde iban a pasar la noche. Fue gracias a una acción colectiva de amparo que presentamos junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo que le ordenó al gobierno porteño garantizarle vivienda adecuada a todas las familias afectadas. No fue Jorge Macri en un gesto de generosidad, en absoluto, fue ordenado por la justicia. Y la justicia le dijo a Jorge Macri que las 300 familias afectadas, ¿sí?, necesitaban alojamiento adecuado y que ese alojamiento adecuado no podía ser ni un centro de inclusión social ni un parador, porque ya miles de veces la justicia le dijo a Jorge Macri que ni los paradores ni los centros de inclusión social son soluciones habitacionales dignas. Claro. La realidad es que el gobierno ese martes lo que hizo fue poner en evidencia un nivel absoluto de improvisación y eso era lo que veíamos en todas las imágenes. Les informó a las familias que los hoteles iban a estar disponibles primero hasta el sábado, luego hasta el lunes, ahora hasta este miércoles. Bueno, la verdad es que, ¿qué pasa después de este miércoles? ¿A dónde van a ir las familias? O sea, ¿por qué? A la angustia y al shock postraumático que implica un derrumbe de estas características, el gobierno de la ciudad nos lleva certezas y nos lleva tranquilidad. Otro de los puntos que planteamos con mucha fuerza es que las familias dejen de pagar la cuota de la vivienda hasta que puedan retornar a sus hogares. Sí. Por suerte, acá el Banco Ciudad suspendió por 3 meses los pagos de las cuotas de las viviendas y lo trasladó al final del plan de pagos. Pero lo que nosotros tenemos que acá tener en claro es que
necesitamos un protocolo para circunstancias de estas características. Me parece que eso es absolutamente importante. Muchas de las familias nos han comentado que en los hoteles de los gobiernos, por ejemplo, no podían ir con sus mascotas, no estaba organizada la asistencia alimentaria. Bueno, la realidad es que también desde muchos otros complejos, nosotros hemos tomado conocimiento, como les contaba hace un ratito, que hay problemas similares, que hay rajaduras, que hay filtraciones, que hay vibraciones cuando hay recitales en el estadio de Huracán. Bueno, la verdad es que a mí me parece que lo importante acá también es poder situar esta catástrofe y situarla en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, viene aumentando los derrumbes de manera sumamente alarmante. Entonces, el gobierno porteño, frente a esta situación, en lugar de contar con protocolos adecuados, lo que hace es continuar flexibilizando los controles. Bueno, la realidad es que durante toda la gestión del PRO, y hablo de los últimos casi 20 años, la construcción de nuevos edificios está totalmente alimentada por el gobierno de la ciudad con una lógica de absoluta voracidad inmobiliaria. O sea, bajo la idea de, no sé si se acuerdan, una ciudad para 6 millones de personas, que fue lo que en un momento nos planteó Larreta cuando era jefe de gobierno, lo que se hizo fue autorizar la sobreconstrucción y la sobredensificación en el conjunto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, sin importar si en esos edificios nuevos iban a vivir personas, si esos edificios nuevos iban a ser activos financieros, mecanismos de lavado de dinero. La verdad es que lo que hemos visto es cómo esa sobreconstrucción descontrolada lo que hacía era generar todo tipo de impactos ambientales, colapsaba los servicios públicos y en particular lo que vimos es que mientras esa sobreconstrucción era alimentada por parte del gobierno, no había controles en las obras. Es más, acá en San Telmo, en Bolívar, al 1300, una nueva construcción partió a la mitad, una casa antigua, como son las casas que hay en el barrio histórico, y la verdad es que la obra no se detuvo y continuó adelante. Lo cierto es que, en general, ¿no? Las obras se llevan a cabo sin que se haga ningún análisis estructural de las viviendas linderas, de las viviendas lindantes, sobre todo cuando parte de esas viviendas son, por ejemplo, viviendas antiguas. Bueno, nosotros acá lo que estamos observando es una situación de extremo riesgo en la ciudad de Buenos Aires, que, insisto, tiene que ver con haber flexibilizado controles, haber flexibilizado sanciones a las empresas constructoras y a las grandes desarrolladoras. La verdad es que cuando una empresa constructora daña un lindero, nunca la construcción se frena, a pesar de que los daños son visibles. Insisto, viviendas partidas a la mitad. Bueno, muchas veces, y esto también lo venimos observando con bastante detenimiento, la voracidad inmobiliaria en esa búsqueda de una rentabilidad, ¿no?, adicional, hace que etapas de obras que son, la verdad, complejas, como por ejemplo las excavaciones, se hagan sin los controles adecuados y además se hagan en tiempo récord, justamente, ¿no?, para abaratar gastos, para mejorar rentabilidades. Y por supuesto que no hay obra en la ciudad de Buenos Aires hoy que podamos decir que no le genera daños a los linderos. Y tenemos casos paradigmáticos. Tenemos el caso de Núñez, en donde la construcción de megatorres, lo que generó en los barrios de casas bajas de Núñez, fue lo que nosotros llamamos en su momento el camino de la grieta, porque eran todas viviendas con pisos hundidos, con puertas y ventanas que no abrían, rajadas de punta a punta. Y por supuesto, la construcción de esas megatorres no se suspendió, no se frenó, y muchas de esas familias todavía hoy no han podido retornar a sus viviendas. O el caso emblemático del barrio Rodrigo Bueno, en donde el propio gobierno de la ciudad, para construir, ¿no?, lo que denominó un borde costero para poder ocultar el barrio Rodrigo Bueno de ese mega emprendimiento que junto con IRSA está proyectando en lo que iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, lo que hizo fue dejar en ruinas decenas y decenas de viviendas. Y todavía hay decenas y decenas de familias que siguen viviendo en hoteles, en la casa de algún familiar, porque el gobierno no les reparó sus viviendas y no han podido regresar al barrio. Por eso es que a mí me parece que
esto que sucedió en Parque Patricios es una alerta más respecto a lo que viene muchas veces silenciosamente sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Es muy importante, ¿no?, que esta tragedia se esclarezca, es muy importante que la ciudad cuente con un protocolo adecuado y es muy importante que podamos discutir cómo planificar la ciudad y que podamos ponerle un límite a esa lógica de la sobreconstrucción descontrolada por un lado y la falta absoluta de controles, ¿no?, respecto a esas mega grandes construcciones por parte del gobierno. En principio, Eva, a la presentación que ustedes hicieron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, ¿qué plazo tiene la justicia para responderles o para tomar algún tipo de acción al respecto? Ya, el pedido era para que a las familias le otorgaran de manera inmediata alojamiento. Eso en el marco del expediente claro. Está exactamente. Veremos qué pasa luego del miércoles. Hay algo importante, Eva, que es que las familias no pueden volver a sus casas a buscar por lo menos pertenencias, ropa, lo que sea que necesiten para el día a día. O sea, no pueden ingresar. Les han permitido ingresar muy pocos minutos. Okay. La verdad es que eso desde ya que no les ha permitido poder hacerse de todo lo necesario como para poder continuar con el cotidiano en otro alojamiento o en otra vivienda. Eso desde ya. Por eso es que también necesitamos que esa situación sea una situación que se revise rápidamente. Me parece que también es importante porque por supuesto que todo esto genera en general angustia de las 300 familias que están afectadas. Por supuesto, ¿no? Eso desde ya y toda nuestra solidaridad con esas 300 familias que están todavía en estado de shock. Sí. Pero también las familias que viven en el complejo y que ven que los edificios tienen problemas similares, están sumamente angustiadas porque no saben si esas estructuras son seguras, si no son seguras. Por eso es que también lo que estamos exigiendo es un peritaje del conjunto de todo el complejo. Es decir, llevar adelante un peritaje para poder llevarle tranquilidad a las familias o para poder realizar los refuerzos estructurales necesarios para que, insisto, esas viviendas sean viviendas seguras. Y por otro lado, yo creo que el conjunto, ¿no?, de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires sentimos profunda angustia. Primero porque empatizamos con lo que ha sucedido y en segundo lugar porque vemos que no hay ningún tipo de control. Entonces, también nosotros estamos exigiéndole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace muchísimo tiempo que no solamente se refuercen los controles en las obras, sino que además haya una política de mantenimiento para los complejos habitacionales sociales, porque la verdad es que todos los complejos habitacionales sociales en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, presentan importantes problemas estructurales y necesitamos que el gobierno se haga cargo. Necesitamos que además el gobierno se haga cargo del mantenimiento en muchos pequeños consorcios que hoy no tienen el dinero como para poder hacer frente a la impermeabilización de una terraza para frenar filtraciones. Sobre todo aquellos consorcios de edificios muy antiguos, las viviendas patrimoniadas, es muy difícil el mantenimiento, es muy costoso y entonces muchas veces las familias no pueden hacer ese esfuerzo económico para poder sostenerlo. Nosotros necesitamos que la política de mantenimiento de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires sea una política del gobierno de la ciudad, que incluya, entre otras cosas, ¿sí?, el gobierno de la ciudad activamente, ¿sí?, participando en el mantenimiento de complejos habitacionales, el mantenimiento de pequeños consorcios, el mantenimiento de las viviendas antiguas patrimoniadas, por supuesto, el refuerzo de los controles en las obras que se llevan adelante. Todo eso es absolutamente clave. Uh-huh. Eva Cousovitis con nosotras aquí en Eso que Falta, haciendo la columna Derecho a la Ciudad, ahora de manera semanal y permanente. Eva, eso lo celebramos y estamos muy contentas de tenerte todas las semanas. También, súper contenta. Además, bueno, todos los lunes arrancamos la semana hablando de la ciudad. Espectacular. Te mandamos un abrazo grande, Eva, y nos encontramos el lunes que viene. Bárbaro, les mando un abrazo enorme, muy linda semana para todas, para todos, y el lunes nos reencontramos.
Abrazo grande. Pasó así María Eva Coutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.